Ok, buenos días. Mi nombre es Valmiro Canedo, yo soy químico farmacéutico egresado de la Universidad del Atlántico y en estos momentos oficio como jefe de calidad de todas las compañías del grupo Sanofi, director técnico de Winthrop Pharmaceutical de Colombia y director técnico para dispositivos médicos de Genzyme y de Sanofi Aventis. Llevo 15 años con el grupo, empecé en el área de control de calidad y ahora trabajando en la planta de Cali y ahora oficio mis labores en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿cuáles son las compañías las que hace parte del grupo Sanofi? Sanofi Aventis, Genzyme, que es la compañía de enfermedades huérfanas, son biotecnológicos, Merial, que es la compañía de salud animal del grupo, Genfar, que es la compañía de genéricos del grupo, y Sanofi Pasteur, que es la compañía de vacunas del grupo Sanofi. Hoy vamos a ver un tema muy importante y es el tema de cadena de frío. El servicio farmacéutico ha cambiado, ¿no? Antes nosotros íbamos a una farmacia, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacía el dependiente de farmacia? Tomaba la fórmula, miraba, buscaba, entregaba y chao. Ni siquiera preguntaba si la persona sabía leer o no. La persona se iba sin ningún conocimiento para su casa en verificar qué fue lo que le envió el médico. Por eso el sistema de salud cambió. Y ahora el servicio farmacéutico tiene que tener personas capacitadas y entrenadas para que sean ellos los que le den la correspondiente información al paciente y que el paciente se lleve la información a su casa y pueda hacer un correcto uso del medicamento, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, les decía, un proceso muy importante que es el proceso de cadena de frío. Todos trabajamos para el área de la salud, ¿no? Cuando yo hablo de trabajar para el área de la salud, mi foco principal, ¿quién es? El paciente, ¿sí? Llámese paciente mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, inclusive las mascotas que tengo en mi casa, las aves, las vacas, los caballos, o sea, todo ese grupo conforma lo que llamamos paciente. Como yo me refiero a que puede ser mi mamá o mi papá, todas las cosas que yo haga, debo hacerlas bien, porque en determinado momento el mundo es un pañuelo y cualquier cosa que haga mal puede poner en riesgo la salud y la seguridad del paciente. Entonces, el tema de cadena de frío es un tema muy delicado, de las cuales no hay mucha cultura de cadena de frío. Creemos que la cadena de frío es embalar, colocar y lléveselo, y eso conlleva una serie de procesos que aplica estadísticas. En sí, el proceso de cadena de frío es un proceso científico. Si yo no demuestro que lo que está ahí es en realidad lo que yo pienso que es, no estoy garantizando que lo que está ahí está en buen estado o está en mal estado. Entonces, por eso es muy importante el proceso de cadena de frío. ¿Y qué es cadena de frío? ¿Quién me dice qué es cadena de frío? Medicamentos que están entre el 2 y el 8 grados. Ok. Medicamentos que se manejan entre 2 y 8 grados. ¿Quién más? Que debe mantenerse siempre vigilado, de que no se suba, de que no, o sea, el control de la temperatura. Ok, perfecto. Yo explico el proceso de cadena de frío con un ejemplo de mis insulinas. Las insulinas fueron descubiertas y el científico descubrió la molécula que se llama molécula diana y se dio cuenta que permanecía estable si era manejada entre 2 y 8 grados centígrados. Desarrollaron el producto, lo llevaron a escala industrial, todo perfecto, manejado siempre entre 2 y 8 grados centígrados. Luego se envasa, se empaca y se lleva al cuarto frío. Las insulinas mías vienen de Alemania, en su mayoría. Cuando nos van a enviar el producto, nos los envían en unos contenedores refrigerados. Vienen vía marítima y duran alrededor de un mes viajando por todo el mar. Conectados, se llaman Envirotainers, vienen conectados, llegan al puerto de Cartagena, se descarga el contenedor, se conecta nuevamente mientras surten los procesos de nacionalización. Luego de esto, se coloca dentro de una mula que tiene un sistema para seguir manteniendo refrigerado el producto. Llegan a mi bodega en Bogotá, lo colocamos en el cuarto frío y luego para enviar a los pacientes los embalamos en unos empaques específicos, se lo entregamos a los clientes,
los clientes a su vez lo distribuyen a otros clientes y el resto de clientes a los pacientes. Todo ese proceso que vimos de que se descubrió la molécula hasta que el paciente lo dispensa es lo que llamamos cadena de frío, que conlleva a tener una serie de controles para garantizar que el medicamento siempre se conserve entre 2 y 8 grados centígrados y por ende que no pierda las características físico-químicas y farmacológicas para lo que fue creado, ¿no? Entonces, ¿qué queremos desarrollar hoy entonces? El concepto de cadena de frío que todos manejamos, si es en realidad entre 2 y 8 grados, qué pasa si hay desviaciones por defecto o por exceso, y cómo es el proceso de estabilidad de nuestras insulinas. Ojo, no solamente la cadena de frío maneja temperaturas de refrigeración, ¿no? Hay medicamentos, vacunas u otros productos que requieren ser manejados bajo temperaturas de congelación. Esto también se llama cadena de frío, ¿sí? Entonces, para el caso nuestro vamos a enfrascarnos en los productos de 2 a 8 grados centígrados, que somos los que manejamos. Y si yo digo que el producto está por fuera de las especificaciones, quiere decir que ha habido una ruptura de la cadena de frío. ¿Qué puede causar esa ruptura de la cadena de frío? Pueden haber causas internas y causas externas. ¿Qué causas internas tenemos? Falla en el equipo de cadena de frío, se dañó el equipo. O causas externas, como falla en el suministro de energía, que tenga neveras averiadas o que no se cierra adecuadamente la puerta del equipo. Si ocurre eso, hay ruptura de la cadena de frío, ¿qué pasa con el producto? ¿Qué puede pasar con el producto? Ok, puede ver afectada la estabilidad del producto. Quiere decir que puede perder su potencia y o eficacia. ¿Qué más puede pasar? Si usted la dispensa así, puede afectar al paciente. Ok, si afecta al paciente quiere decir que se le puede producir un evento adverso. ¿Cómo relacionan ustedes en sus sitios un evento adverso con la pérdida de cadena de frío? Un ejemplo específico dentro de sus sitios. O sea, ¿cómo asocio yo? Tú me dices que se puede producir un evento adverso si hay ruptura de la cadena de frío. En tu sitio, ¿cómo se puede identificar? Bueno, el paciente puede tener de pronto una reacción física. Ajá. Pero ¿cómo se produce la pérdida de la cadena de frío? Bueno, de pronto en ese caso que el proveedor de pronto mande la cadena de frío, o sea, los geles de lácteos o que se demore mucho la transportadora para llegar, entonces la cadena de frío se daña y la persona que reacciona no se da de pronto de cuenta cuando tome la temperatura. Ok, ese puede ser un ejemplo y el otro es, hay sitios donde no trabajan los domingos, ¿sí? El equipo dejó de funcionar, no se dieron cuenta y el lunes que llegan dispensan el producto y es un producto que ya ha perdido sus características, se lo colocan al paciente y ahí es donde se puede producir un evento adverso al paciente, ¿no? Entonces, si yo lo detecto y tengo la capacidad de detectarlo, ese medicamento que está en esa nevera o en ese cuarto frío no lo debo utilizar, ¿no? Quiere decir que está en cuarentena. Si está en cuarentena y no puedo dispensarle al paciente, el paciente está esperando el medicamento, ¿no? Quiere decir que quedamos desabastecidos. Pero como el derecho del paciente es que yo le entregue el medicamento, me toca conseguirlo, me toca comprar más medicamentos, lo que incrementa los costos, ¿sí? Y una cuestión muy importante para nosotros y es que cuando a mí me colocan cualquier medicamento, me tomo cualquier medicamento y se me produce un evento adverso, ¿qué es lo primero que digo? El medicamento está malo, ¿sí? O que ese laboratorio es malo. Cuando no ha sido ni causa de la calidad del medicamento, ni culpa del laboratorio, sino por un mal manejo de la cadena de frío. ¿Y qué ocurre? Que se pierde la pérdida de confianza, hay pérdida de confianza por parte de la población.
No quieren que le den más la marca, que me lo cambien porque eso me produjo esto, no siendo culpa del medicamento como tal. Una pregunta. Quiero hacer una pregunta. En algún momento que estaba estudiando, un profesor me dijo algo como que por ejemplo, las insulinas, si se rompe la cadena de frío, tienen un tiempo de vida. O sea, tienen un tiempo que se puede mantener por fuera y que se puede recuperar. ¿Qué tiempo es ese? Al final lo miramos, allá llegamos. Pero le voy a hablar de mis insulinas, ¿no? Porque hay muchas insulinas, pero yo les puedo hablar de mis insulinas porque conozco la estabilidad de mis productos, ¿sí? Ok, ¿qué debo garantizar yo entonces para tener un buen manejo de la cadena de frío en cualquier sitio, ¿no? Debo implementar un sistema de cadena de frío del cual hacen parte procedimientos, equipos e instalaciones, embalajes y un buen sistema de transporte y distribución. Todos son sitios de dispensación o hay personal de bodega acá. Yo soy de bodega. Tú eres de bodega. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué procedimientos inicialmente debemos manejar? Ya ustedes estuvieron, ¿no? En la capacitación pasada, ¿cierto? Ok. Procedimiento de recepción, procedimiento de almacenamiento, de embalaje, despacho, entrenamiento del personal y condiciones de conservación. Vamos con el primero y uno de los más importantes, ¿no? No dejando de ser todos importantes, pero todo comienza desde el momento en que recibo el producto. ¿Cómo lo recibes entonces tú? Bueno, cuando llega Te llegan de acá. Nosotros le colocamos un punzón para mirar la temperatura. Okay. Después de medir la temperatura que está dentro del rango, se destapa, se mira los temas, se mira el producto que esté en buen estado, se le mira fecha, todo. Y de inmediato se le hace la recepción se lleva a un sitio. Ok, todos manejan punzón u otro equipo para hacer la medición. Punzón, o sea, este. Ok. Primera pregunta. ¿Dónde haces la lectura? ¿En qué área? En el área de recepción que está demarcado. Ok. La ventaja de la utilización de entre comillas, ventaja, es que no abro la nevera. ¿Sí? Porque eso lo introduzco y no tengo que abrir la nevera. Pero, pregunta, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para saber que la lectura que haces es correcta? Bueno, por ahí unos 10 minuticos. ¿Por qué 10 minutos? Para que tome la temperatura bien. ¿Cuál temperatura? La de adentro. Ok. No de los Segunda pregunta, ¿cómo sabes si esto es un punzón que a través de aquí hasta acá es sensible a la temperatura? ¿Cómo sabes que estás leyendo la temperatura del microambiente y no del gel? Porque en mi caso, los geles están en la parte de arriba. ¿Cómo se sabe que no estoy tomando la temperatura del gel y no la del microambiente? O sea que tengo que tener la medida exacta para saber si el punzón me está llegando al espacio donde está el producto, que es el que a mí me interesa. Porque yo necesito garantizar es que en ese microespacio haya temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados, ¿sí? Entonces, es muy difícil saber si estamos haciendo una lectura correcta. Ahora, ¿cuánto tiempo? 5 o 10 minutos, porque generalmente asumimos que 5 o 10 minutos es la temperatura correcta. O podemos decir, dentro de 5 o 10 minutos ya entró entre 2 y 8. Debe ser esa. ¿Sí? Entonces tomo cualquier temperatura entre 2 y 8 dentro de ese 10 minutos, pero no lo tengo, no está demostrado, ¿no? Entonces, este instrumento puede servir si yo logro descifrar todas las variables que le acabo de decir. Que en realidad yo sepa que el punzón me está llegando al microambiente, cuánto tiempo es que el proveedor me dijo que la temperatura se estabiliza o debo esperar, y que el punzón no me esté tomando tanto temperatura del gel como temperatura del microambiente, porque ahí se da una serie de variables que me pueden hacer tomar una temperatura incorrecta. Hay otros equipos,
este. Sí, ese es un láser. Uno apunta, es un sensor de superficie que me forma un círculo, ¿no? Me forma un círculo. Lo ideal es que se forme un círculo porque en el círculo me toma un promedio de la temperatura donde yo estoy haciendo la señal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo lo alejo, el círculo se va convirtiendo en óvalo. Esa lectura no me sirve. Tiene que ser un círculo. Si me tiembla la mano, el círculo ya no va a ser círculo. Y ahora, me tocaría abrir la nevera, ¿sí? Para yo poder tomar la temperatura donde está el producto. Si abro la nevera y lo hago en un sitio de recepción, como es un sensor de superficie, esta temperatura que tengo yo aquí se va a ver afectada por las condiciones del ambiente. Quiere decir que la lectura tampoco es correcta. ¿Qué es lo único que a mí me garantiza que no tanto que se haga una lectura correcta, sino que el producto esté siendo bien manejado, es que los embalajes estén validados y calificados, ¿sí? Es tan así el tema que en los hospitales, en las visitas, por ejemplo, en Bogotá pasado, que el INVIMA está haciendo, tienen un sitio de dispensación en el primer piso y tienen que demostrar, si tienen que subir a un quinto piso, que desde ahí hasta el quinto piso no ha pasado nada y que el producto siguió conservándose en las condiciones especificadas. Generalmente no lo tienen, ¿no? Tendrían que comenzar a hacer pruebas para validar desde ahí hasta el quinto piso, sexto piso. Les recuerdo lo que les dije al inicio, el proceso de cadena de frío es un proceso científico. Tengo que demostrarlo todo. Ya recibí, hago un proceso de recepción, voy y lo coloco en el cuarto frío, en las neveras, lo que manejen. ¿Qué es lo importante de esto? Que las instalaciones y los equipos deben calificarse, validarse y cumplir con un plan de mantenimiento y limpieza periódico. ¿Por qué debo calificar y validar un equipo? Que funcione. ¿Qué es funcionar un equipo? En este caso de cadena de frío. Que mantenga siempre la temperatura para que yo la necesito. O sea, que se mantenga siempre entre 2 y 8 grados centígrados, ¿sí? Para eso me sirve el proceso de calificación. ¿Para qué más me sirve? Se va la energía. ¿Qué hacen? La energía primero, ¿no? Se va la energía, se va la luz, como decimos en la costa. ¿Qué hacen? Ok, plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia? Si se va la energía. O sea, nosotros tenemos plan. Ok. Pero en caso de que la planta no funcione, que también puede pasar, ahí mismo se pasan a una nevera congelada. Ok, mi primer plan de contingencia entonces es una planta, ¿no? Porque se va la energía. Que la planta no entre en funcionamiento o que se dañe el equipo de refrigeración. Entonces el primer plan de contingencia es... Ok, ¿cuánto tiempo tengo que sacar el medicamento después de que se ha ido la energía o que se ha dañado el equipo de refrigeración? Eso lo debería haber validado antes. Ok, eso me lo dice el proceso de calificación. En el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Ok, como me lo da el equipo, la validación, hay que validar el equipo. Por eso es importante, porque yo no puedo cometer la locura de ir a sacar todo el medicamento. ¿Tienen geles lo suficientes para tomar el plan de contingencia? ¿Tienen las neveras suficientes para tomar el plan de contingencia? Ahora, ¿cuántos geles echan? ¿Cuántos geles le colocan a cada nevera en caso de presentarse un plan de contingencia? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la farmacia manejamos, digamos, unas 300 o 400 de insulina. Entonces es una neverita más o menos grande porque nos ha tocado. ¿Y cuántos geles le colocan? Mantenemos muchos geles, o sea, el congelador de allá solo de geles. Ok, ¿y cuántos geles le colocan en caso de...? Llenamos toda la parte de abajo y a los alrededores.
Ok, entonces ahorita llegamos a los embalajes. Ajá. Listo. El tamaño debe ser acorde con el volumen y características de la carga almacenada. Ojo, no es lo mismo una nevera full. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que si usted tiene la nevera full, lo he comprobado en muchos sitios, tienen la nevera full que no le cabe una insulina más y ya el sensor le está marcando 9 o 10. ¿Sí? O sea, ya está por fuera de especificaciones, pero quizás no es problema del equipo, sino que le han echado una cantidad de productos. Entonces, por eso dice que el tamaño debe ser acorde con el volumen y las características de la carga almacenada. Y eso también, ¿quién me lo dice? La validación. ¿Sí? Debe estar dotado de registradores de temperatura que aseguren un monitoreo continuo para adoptar medidas en caso de emergencia. ¿Sí? El proceso de cadena de frío es similar al proceso de cuando yo almaceno carga seca, ¿no? Por ejemplo, cuando almaceno carga seca, ¿cómo hacen el almacenamiento? Por ejemplo, el almacenamiento en los sitios de dispensación, ¿cómo se hace? ¿Dónde colocan los medicamentos de 30 grados? ¿Dónde colocan los medicamentos de 25? También el INVI me está molestando por eso. En un cliente de nosotros en Bogotá, muy grande, fueron a la bodega, tenían un producto nuestro que solamente puede ser almacenado hasta 25 grados centígrados. Fueron a los reportes de temperatura y decía 25.2. Le congelaron el producto y no se lo dejaron vender. ¿Sí? Por 2 décimas, ¿no? Pero no supieron demostrar. ¿Y por qué? Al igual que acá, cuando yo les hablo de proceso de validación, en el caso de cadena de frío, allá se llama un mapeo de la bodega. ¿En qué consiste ese mapeo? Como si yo tuviera esta bodega, la lleno de sensores, al final me van a generar una serie de reportes de temperatura, los proceso estadísticamente y voy a llegar a la conclusión de que allá arriba siempre va a ser una temperatura, de que aquí abajo va a ser cierta temperatura y de acuerdo a esos resultados es que yo voy a almacenar los medicamentos. También me va a decir cuántos sensores debo utilizar. Dentro de sus equipos, ¿cuántos termohigrómetros utiliza? Hay uno para la farmacia y otro para la nevera. Dentro de la nevera. No. Sí, o sea, la conexión de tu nevera. Ok. ¿Y dónde está ubicado? ¿En la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de...? En el medio. ¿Por qué en el centro? Es donde fluye todo el aire frío. Supuestamente, ¿no? Sí. Pero el mapeo, que también dentro de la cadena de frío es un mapeo, el mapeo me va a decir, no, acá en este sitio es el que tú debes colocar, o en este sitio es el que tú debes colocar, porque cuando analizo los resultados me dice que en ese sitio siempre va a estar pegando al límite superior o al límite inferior. Esos sitios o puntos críticos son los que yo debo controlar y ahí es donde debo colocar los sensores. ¿Sí? Los equipos me deben garantizar a mí que ellos están funcionando mal. O sea, ellos me deben avisar a mí, el equipo me debe avisar a mí que está funcionando mal. Más cuando no hay sitios en donde no trabajan los domingos, ¿no? Entonces, ¿para eso qué existen? Existen unas alarmas. Los equipos deben tener alarmas visuales, alarmas sonoras, o cuando no puedo tener control físico los domingos o días festivos, yo debo garantizar, saber que el equipo está funcionando mal. Entonces, por eso hay ciertos equipos que están vendiendo que son unos sensores que me envían un mensaje al celular o al teléfono fijo avisándome que está funcionando mal. Yo no puedo esperar un sábado o domingo a estar yendo, estar viniendo. No, el equipo me tiene que avisar a mí. Recuerden, estamos trabajando con medicamentos muy delicados de cadena de frío y lo primero que les decía, nuestro foco principal es el paciente. No podemos arriesgar la salud de los mismos. Preguntas de almacenamiento hasta ahí. Llevamos 2 temas, ¿no? Recepción y almacenamiento. Vamos ahora a los embalajes. Ustedes solamente reciben, no distribuyen. Ustedes sí, los mandan a los distintos sitios. Ok.
Les decía que para yo garantizar que hubiese un correcto manejo del proceso de cadena de frío, los embalajes debían estar validados, ¿sí? ¿Cómo es un proceso de validación de embalajes? Debo primero elegir unos materiales. Debo hacer unas configuraciones específicas, debo elegir unos puntos críticos, debo hacer unas pruebas iniciales para determinar la configuración y con eso culminamos el proceso de validación. ¿Qué materiales utilizo? Poliestireno expandido, poliestireno extrusado, que es lo que comúnmente llamamos icopor, ¿sí? Y poliuretano. La diferencia entre los tres es la densidad. El del poliuretano es mayor, lo que me da garantía a mí de que va a haber una mejor conservación del producto porque tiene una mejor capacidad de aguantar las condiciones exteriores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El poliuretano es muy caro, pero la Seccional de Salud de Antioquia exige que las vacunas sean manejadas solo en este material, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el común que se utiliza? El icopor, ¿sí? Entonces, ya tengo la nevera de icopor, luego tengo que buscar la forma de imprimir frío. ¿Quién me imprime frío? Los geles, las baterías, las pilas, ¿sí? Que pueden ser de carboximetilcelulosa o de agua. Pregunta, ¿cómo saben que el gel está congelado? Ok, porque está duro. La indicación dice que se debe conservar a menos 17 grados durante 24 y 36 horas. Ok, o sea, visualmente no podemos determinar si el gel está congelado. Lo único que me garantiza a mí que el gel está congelado es el tiempo de congelación. Como les dije que es un proceso científico y me toca demostrarlo, me tocó meter un sensor dentro del gel, colocarlo al congelador, luego de varios días lo saco, descargo los datos del sensor y me dice que ya en determinado momento él ya no congela más. Quiere decir que es el momento en que yo voy a tomar para mi proceso de cadena de frío. En mi caso tengo las mismas condiciones. No todos generalmente manejan las mismas condiciones porque hay muchas marcas de geles, ¿no? Y pueden ser de gel, de carboximetil o de agua. Para mi caso, en mi proceso de validación, me dio como resultado que mi gel se congela entre menos 15 y menos 25 grados centígrados a un tiempo mínimo de 36 horas. ¿Sí? Entonces, tengo el gel, tengo la nevera, tengo el gel. Ahora sí, ¿cómo hacen el proceso de embalaje? Que entraríamos ya al proceso de configuración. ¿Cuántas geles coloco en la nevera? Dentro de la nevera. ¿Cuántos? ¿Por qué 8? La nevera, digamos la nevera que mandamos es una grandecita. Ponemos 3, otro icopor encima. Las dos laterales, dependiendo porque en el campo están aquí, y 3 una vez encima. Pero lo que hagamos es porque directamente el proveedor, o sea, que la transportadora y del laboratorio lo manda así. Ok. O sea, la validación mía no es la misma validación de ustedes, ¿no? Yo les puedo decir, mi nevera viene en esta configuración, pero no quiere decir que sea la misma que ustedes tienen que utilizar, porque ustedes tienen otros equipos diferentes, de diferentes características, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener su propia validación o hacer un proceso de robustez de la de sus clientes, ¿no? O sea, pero no asumir que como el cliente la hace así, a mí me va a dar igual, ¿no? Aparte porque el cliente, en mi caso, te lo envió desde Bogotá. El tiempo que yo necesito es mayor que si lo van a enviar aquí cerca, ¿sí? Entonces, lo importante es validar, demostrar todo lo que yo haga. Usted, doña, ¿cómo me decía que hacía en caso de plan de contingencia? ¿Cuántos les coloca? En la nevera es más bien grandecita, le colocan 4 y a los alrededores. ¿Y dónde queda el producto? ¿Cómo así? ¿El producto dónde está? En el centro. Ok, ¿y qué hay entre el producto y los geles? No, le ponemos icopor.
Ok, unas láminas de icopor. Cuando el paciente llega a dispensar, ¿cómo se lo dispensan? O sea, cuando le voy a entregar al paciente, ¿cómo lo dispensa? Con hielo que él trae de su casa. Y él trae la nevera. No. Nosotros le regalamos el hielo y a veces geles que hay. ¿Y el que lleva? Que nosotros guardamos todos los geles que nos llegan. Ajá. ¿Y el que lleva para trasladarla a su casa? Educar a la gente con eso es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, nosotros le damos, si es primera vez, le damos los geles. Y el que le dimos pues que lo almacene bien y ya tiene que traerlo, si él no lo trae, no se le dispara. ¿Pero dónde lo lleva? No, pues, hay usuarios que tienen su neverita pequeña, pero otro usuario con bolsas. Ok. Ok. La bolsa plástica no es una barrera separadora entre el gel y el producto. Y el producto no se puede congelar. Si lo pego, se congela. La caja plegadiza es muy delgadita, ¿no? Esa caja no es gruesa, no es una barrera separadora. Lo ideal es que el paciente lleve su nevera, las láminas de icopor es una barrera separadora entre el gel. Yo he encontrado sitios grandes en donde me hacen un sándwich. Gel congelado, producto y gel. ¿Por qué lo hacen? Ah, no lo sabíamos. Es un gel que está a menos 25 grados centígrados, ¿sí? En algunos sitios. Si es temperatura de congelación es menos 17. El cartón es muy delgadito el que viene con el producto. Eso puede que me produzca un proceso de congelación en mis insulinas. ¿Y qué pasa? Que el proceso de congelación es posible que no se pueda percibir y le esté dispensando al paciente un producto que está congelado. O el paciente está colocando un producto congelado. El otro extremo es diferente, porque cuando yo coloco la insulina después de cierto tiempo a temperaturas extremas, la insulina se vuelve lechosa, ¿sí? Ahí sí yo no la podría utilizar, me doy cuenta, pero en el otro caso no me estaría dando cuenta. Y ocurre algo específico, si esa insulina, porque yo lo hice, hice la simulación, coloqué la insulina que me había puesto lechosa, la coloqué en la nevera y se volvió transparente nuevamente, ¿sí? Entonces puede ocurrir este evento también, entonces es de mucho, pero mucho cuidado, ¿sí? Al paciente hay que decirle eso, tiene que traer la nevera y busca una barrera separadora que no haga que el producto quede pegado directamente al gel. Entonces ya les dije que tenía la nevera, tenía los geles, pilas y ahora yo elijo una configuración específica. Esas configuraciones no son hechas al azar. Yo no digo que le coloco 4 encima porque se ve más bonito, no. Fue un proceso de validación, una serie de pruebas que se hicieron que al final me dieron como resultado, de acuerdo al análisis estadístico, que esa configuración a mí me daba un tiempo de cadena de frío de 48 horas, ¿sí? Nosotros en estos momentos utilizamos dos tipos de nevera, esa y esta que tenemos acá, ¿sí? Que tiene una caja corrugada por la parte de afuera. En ambos casos, mi cadena de frío está validada por 48 horas. Yo envío productos a todo el país, ¿sí? Y es posible que haya sitios en donde yo envíe el viernes, la cadena de frío se cumpliría el domingo. Entonces, para hacer trazabilidad le colocamos ese sticker naranja, lo que a los clientes les sirve de mucho. ¿Por qué? Porque es posible que cuando les llegue el producto no tengan espacio donde almacenarlo. Si se van al sticker naranja, ahí les va a decir, la cadena de frío de esta nevera va desde tal día a tal hora hasta tal día a tal hora. Entonces es posible que la puedan seguir utilizando hasta que se cumpla el proceso de cadena de frío. Esta configuración es la que nosotros tenemos validada, demostrada que vía terrestre el proceso de cadena de frío me dura 48 horas. ¿Preguntas hasta ahí? No, yo creo que estamos entregando mal la insulina. Casi siempre es el gel, le ponemos ahí en una bolsa. Lo importante es que no se pegue la insulina al hielo. Por eso es mejor que lleven la nevera, ¿sí?
¿sí? Mejor en todo momento exigir la nevera. Ahora, pasa mucho. El paciente dice, no, este es un lapicero, Lantus Solestar o Apidra Solestar. Este es un lapicero, yo voy a hacer una vuelta aquí, yo me lo puedo colocar acá. ¿Sí? La temperatura corporal, ¿cuál es? 36, 37. Y vamos a la pregunta de ella. En mi caso, mis insulinas tienen dos tipos de conservación y almacenamiento. Dos tipos por el uso. Primero, siempre deben ser conservadas entre 2 y 8 grados centígrados durante todo el tiempo de vida útil. Si yo la tengo almacenada entre 2 y 8 grados centígrados, yo puedo esperar los 24 o los 36 meses, no la estoy utilizando. Si la mantengo así, se me va a conservar siempre bien. Ahora, en uso, cuando se está utilizando, la insulina Lantus puede conservarse máximo a una temperatura inferior a 30 grados centígrados. Apidra 25 grados centígrados por 28 días. Luego de ese tiempo tienen que desecharla. ¿Sí? Entonces, quiere decir, si la puedo mantener por fuera, sí garantizo que donde yo lo tenga, la temperatura no excede los 30 o los 25. Ni en Bogotá yo puedo ya garantizar eso, ¿no? Y por responsabilidad social es mejor decirle al paciente, manténgala refrigerada siempre. ¿Sí? Aparte, los pacientes dicen, no, pero es que ya yo voy, eso no pasa nada porque yo vivo aquí cerca. Generalmente los que vienen a las ciudades y vienen de los pueblos aprovechan el día para hacer las vueltas que les toca hacer y comienzan a caminar con el producto aquí. Entonces, por eso mejor la recomendación es que las insulinas siempre se mantengan refrigeradas, a menos que el paciente les garantice a ustedes que van a conservarlas siempre a las temperaturas que ya les he dicho. Hay personas, a nosotros nos habían dicho que podía estar una hora fuera de la nevera y que no se dañaba. Pero una hora fuera de la nevera, en Barranquilla, una hora fuera de la nevera. ¿Sí? O sea, tenemos siempre es que tener en nuestra mente cuáles son las temperaturas de manejo. Ella, si dice una hora, bueno, una hora, pero ¿a qué temperatura? ¿Sí? En Barranquilla 38, una hora en 38 la insulina se me daña. Entonces, es decir, la cadena de frío, si se llegase a romper en una insulina, puede durar 28 días dentro de la temperatura de 28 y 30 grados. Cuando está en uso. Cuando está en uso. Si por ejemplo digamos se rompió la cadena de frío cuando la trajo el transportador, ¿cierto? Entonces, ¿todavía es rescatable o no? Entonces, para ese caso nosotros necesitamos saber a qué hora te llegó, cuál fue la temperatura que te llegó, cuál fue la temperatura que te llegó, cómo venía embalado, cómo estaba embalado, para con esa información nosotros poder decirte si la puedes utilizar, porque nosotros no le podemos compartir estudios de estabilidad. Ustedes nos dan la información a nosotros y nosotros le damos una certificación de que el producto a esas condiciones, fuera de la cadena de frío, sirve o no sirve. ¿Sí? Ahora, cuando sucede eso, que tenemos dudas, bueno, primero les termino acá. Entonces ya hicimos todo el embalaje y elegí la configuración y estas son las tablas que manejamos nosotros con el personal operativo para que ellos sepan, de acuerdo al tipo de nevera, cuántos geles van. Ojo, la cantidad de producto que yo tenga dentro sí puede en determinado momento influenciar, pero al final yo puedo tener la totalidad de la nevera llena, pero siempre debo garantizar que esté entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Sí? Al final no es la cantidad la que me impacta en que yo vaya a mantener la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Impacta cuándo? Por ejemplo, si yo tengo una nevera grandotota, le coloco los geles y coloco una sola unidad, por supuesto esa unidad corre el riesgo de que se me vaya a congelar, porque es una sola unidad, le va a entrar más frío a que si tuviera un mayor número de unidades dentro. Para esos casos habría que el espacio rellenarlo con algún material. ¿Sí?
Entonces, en mi caso tengo una configuración para despachos urbanos y nacionales y tengo por lógica otro para despachos a la costa porque para esos sitios necesito más frío. ¿Sí? Con transporte y distribución, pero hoy le termino a ella, entonces en esos casos nos reportan a nosotros y nosotros les damos el aval de utilizar o no utilizar el producto. Cuando le damos el aval, esos son los primeros medicamentos que yo debo dispensar, ¿sí? Porque ya han sufrido una excursión en la temperatura, sin afectar las características del producto, ¿sí? En cuanto a los sistemas de transporte y distribución, debemos dar instrucciones escritas para un correcto transporte que garantice la cadena de frío. Acondicionar los productos según está establecido en el sticker naranja o en el determinado momento allá en el centro de distribución, en las tablas que les mostré. Se debe verificar las condiciones adecuadas del vehículo. Indicar las medidas a tomar en caso de averías, demoras, porque yo puedo enviar un producto y hay un trancón en la vía. Hay que informar para saber en caso de que el trancón dure mucho qué debemos hacer o cómo debemos actuar. Claro que nosotros tengo 48 horas para reaccionar. Ok. ¿Qué debemos hacer? En caso de fallas en el equipo de refrigeración, se debe anotar la hora de inicio y la duración de la misma, mantenerlo cerrado teniendo en cuenta los resultados de la validación, restablecida la temperatura adecuada, anotar y verificar las temperaturas mínima y máxima alcanzadas y tiempo de exposición a dichas temperaturas. Y nosotros, les repito, somos los únicos que le podemos dar con la información que ustedes nos den el aval para la utilización del producto. No asumamos, ¿no? Estamos trabajando con productos de cadena de frío, son productos en su mayoría biológicos que la estabilidad de ellos es muy delicada, ¿sí? Nosotros les dije al principio que manejábamos productos biotecnológicos que la mayoría son para manejar en cadena de frío. Los productos biotecnológicos tienen una característica de fabricación diferente, como son organismos vivos lo que utilizan para al final sacar las enzimas. La estabilidad de ellos es muy delicada y no es lo mismo un lote a otro. Quiere decir que para yo verificar si el medicamento sirve o no, tengo que saber el número de lote para yo mandarlo a la planta fabricante y decir, este lote de acuerdo a los estudios de estabilidad y de acuerdo a estas excursiones, ¿sí lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? Entonces, las características de cada lote, a pesar de ser el mismo producto, pueden ser diferentes, ¿no? No es lo mismo, y pues ahí es donde se va, que no es lo mismo un genérico, en el caso de medicamentos normales, a un biotecnológico, en el caso, comparándolo con un biosimilar, ¿sí? Entonces, lo que les decía, si yo evidencio que mi nevera está funcionando mal y que ha pasado algo, no debo utilizar los medicamentos y se hacen las consultas, le damos el aval y son los primeros medicamentos que deben ser dispensados. Ojo, siempre hay que reportar, no se puede asumir, ¿no? Lo que estamos haciendo, capacitando al personal. ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? Evitar las averías de las neveras, porque si una nevera se avería, puede perder tiempo de cadena de frío. Pregunta, y ya creo que me la dijeron, ¿ustedes reutilizan los geles? ¿Reutilizan las neveras? Sí. ¿Las limpian? Sí. ¿Con qué? Ok, hay que validar el proceso de limpieza. ¿Los geles los limpian? ¿Con qué los limpian? O sea, son geles que ustedes no saben de dónde viene, con qué producto venían acompañados. Recuerden, están manejando medicamentos, ¿sí? El responsable de la parte técnica tiene que garantizar que el proceso que ustedes hacen de limpieza sea el correcto, ¿no? Porque pueden estar utilizando hasta un producto que me vaya a afectar el medicamento.
y en vez de estar limpiándolo, lo puedo estar hasta contaminando o dañándolo. ¿Sí? En muchos casos, las neveras, en el caso de mi validación, las neveras nunca deben ser ingresadas al cuarto frío en su embalaje original. ¿Por qué? Yo tengo dos tipos de configuraciones. En una, yo utilizo geles congelados y geles descongelados, ¿sí? Intercalados, y al final logré un equilibrio entre 2 y 8 grados centígrados. Por ejemplo, en Bogotá, si yo esa nevera la entrego a un cliente en media hora después de haber sido embalada y el cliente lo coloca dentro del cuarto frío, el producto se puede congelar. Entonces, por eso lo recomendable es, me llegó el producto, saco los geles y lo quiero dejar en la misma nevera, lo dejo en la misma nevera dentro del cuarto frío de la nevera, o definitivamente saco el producto y lo ingreso en la nevera. Nunca lo ingreso con los geles dentro de la nevera, porque se puede congelar. Antes de colocar los geles en la nevera deben ser secados. Esto porque hay muchos que forman escarcha y pueden contaminar el producto. Las lecturas, lo que había dicho en el proceso de recepción, las lecturas de temperatura en las entregas deben hacerse dentro del cuarto frío con un instrumento debidamente calibrado. En el caso del punzón, todas las variables que vimos deben ser eliminadas para poder garantizar una correcta lectura. En el caso del sensor también, porque depende mucho de la persona, tienen que saber a qué distancia deben leerla en un sitio adecuado para que no se me vea afectada por las temperaturas exteriores. Y esos son mis teléfonos y mis números en caso de que tengan alguna duda o alguna inquietud. Pregunta a los pacientes, nosotros como pacientes en las casas, productos de cadena de frío, ¿dónde los debemos colocar? La nevera, porque no tenemos. ¿En qué parte de la nevera? En la puerta. ¿Por qué en la puerta? Ahí no se concentra tanto el frío. Ok. ¿En las neveras es cuestión de frío el problema? La contaminación. Es problema de contaminación, ¿no? Y en la parte donde yo coloco más productos es en el interior de la nevera, ¿no? Generalmente en las puertas uno no coloca tanto producto que me pudiese contaminar. El riesgo siempre va a existir porque si la nevera se cierra, el producto queda dentro de la nevera. Pero hay menos riesgo dentro de la puerta. El riesgo dentro de la nevera no es temperatura, a menos que la nevera esté dañada. Porque ábrala o ciérrela, siempre va a haber unas condiciones. Además, ¿qué temperatura les dije yo máximo? 30 y 25. Quiere decir, en la nevera siempre va a estar a menos de esa temperatura. O sea que el riesgo ahí no es de temperatura, es riesgo de contaminación. Pena. ¿Con qué debemos limpiar entonces las neveras y lo que les vamos a reutilizar? Tu responsable técnico, el director técnico o el químico farmacéutico es el que te tiene que dar la información. Porque él lo tiene que validar y él tiene que elegir los desinfectantes o los detergentes que utilizaría. Qué pena, ¿y qué opciones hay para eso? Pues, o sea, desinfectantes hay muchos nombres comerciales, no te sé decir. El hipoclorito se utiliza, el alcohol se puede utilizar, pero a bajas concentraciones, y por eso lo tiene que definir el químico farmacéutico, porque él tiene que, por ejemplo, crear una solución, hacer una prueba y hacerle una prueba microbiológica de tal forma que me diga, con el modelo de limpieza no hay contaminación. Pero él lo tiene que validar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la pregunta de la compañera, pues los insumos yo los meto en bolsitas, y entonces pues les meto los geles, el icopor, las bolsitas, los protejo, la otra capita de icopor y más geles, pues, porque hasta ahora no me ha tocado pues como los geles, cuando yo los veo que yo los boto más bien de lavarlos, o porque el gel se conoce ahí mismo cuando está malo o vencido, porque el gel también se vence, yo los boto. Pero entonces en la bolsita sí... Lo que pasa es que los geles de carboximetilcelulosa tienen una característica. Es posible que por fuera, cuando lo tenga, aún no, y por el material en que están colocados, si yo lo coloco al congelador, es posible que inmediatamente no vea nada. Pero cuando va ocurriendo el proceso de descongelación, ahí sí me va soltando y puedo contaminar el producto, lo puedo manchar y no lo van a poder utilizar. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? La idea es que creemos cultura, ¿no? Porque es posible que estemos manejando las cosas o haciendo las cosas mal, pero la idea es ir creando cultura porque es un tema muy delicado, ¿no? Una vacuna no puede congelarse, una vacuna no puede estar sometida a altas temperaturas. Nuestras insulinas no se pueden congelar, no pueden ser sometidas a altas temperaturas. Entonces, el tema es delicado y recuerden, no puedo poner en riesgo la salud y la seguridad del paciente, que puede ser mi mamá, mi amigo, y el mundo es un pañuelo, me pueden dispensar algo y ese algo o ese medicamento puede estar dañado. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos pacientes campesinos pues, que inculcarles que consigan la nevera es casi que imposible. Nosotros, hay personas que viven a 1 o 2 horas, entonces les organizamos el té para que se lo lleven, les decimos que lo pueden meter a la nevera, les explicamos que también se puede dañar. Pero hay gente que llega y dice, no, es que yo vivo aquí a 3 cuadras, entonces se lo echamos en hielo, le echamos una bolsita de hielo y en la otra bolsita la insulina. ¿Qué problema hay en eso? El problema es que el plástico no es una barrera suficientemente protectora para separarlo del hielo que está congelado. Pueden colocar una cajita de cartón pequeña y ahí sí colocarle la bolsa plástica, en ese caso que el paciente no traiga la nevera, ¿no? Pero en este caso tenemos que ser tan cuidadosos porque si al paciente le ocurre un evento adverso, se hace la investigación y me dicen, la señora me dijo que lo llevara así. ¿Sí? Y una demanda de un paciente sale carita. Tengo una inquietud. Usted nos había, pues ahora nos dijo que la insulina después de destapar nos duraba 28 días, en el caso del lapicero, pero en el caso del... Todo, o sea, la especificación es para todas las formas farmacéuticas de la insulina. Somos poco dados a leer, ¿no? Dentro de los productos viene un inserto. Toda la información que yo les estoy dando está dentro de los insertos del producto, cómo se manejan, cuáles son las temperaturas, hasta cuántos días. Y esa misma información es la que tenemos que transmitir al paciente. Si usted tiene alguna duda, porque muchos pacientes no nos creen, ¿no? Entonces, si usted tiene alguna duda y no cree lo que estoy diciendo, mire que aquí está el inserto y está diciéndole lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Eso es como cuando hay unos pacientes que son muy tercos y no quieren tener las precauciones adecuadas para un correcto manejo de los productos. Entonces, por decir algo, una insulina NPH que la utiliza el paciente y se le olvidó y la dejó encima de la mesa de noche, al otro día ya no la pueden meter antes de tomar. Pues yo no le podría decir si está mala o no si no conozco la temperatura a la que fue sometida el producto, ¿sí? Porque es que eso es claro. Es que se me olvidó, es que la dejé encima de la mesa, es que se me... No sabe qué es lo que podemos hacer es, no, déjeme hago la consulta al laboratorio fabricante, usted más o menos qué temperatura cree que usted tiene en su hogar, pero la idea no es decirle, no, puede utilizarla porque lo podemos estar haciendo un mal en vez de estar haciéndole un bien. Sí. En estos casos sería la mejor opción, ¿no? Cuando no se tienen reportes de temperatura, la mejor opción es desecharlas, porque no sabemos a qué condiciones ha estado sometida, primero de contaminación, ¿no? Porque si ya la está utilizando y la deja al aire libre, se puede contaminar también. Y después de destapada, pero garantizándole siempre la cadena de frío, ¿cuánto puede durar? 28 días. A temperatura, o sea, todas las Pero insulinas, garantizándole siempre la siempre cadena. 28 días solamente la puede utilizar, ¿sí? O sea, después de destapada. Después de abierta independiente, 28 o sea, días. La temperatura correcta o la entre 28 y 30. Ajá, 28 solamente días. 28 días puede ser Después de haber sido destapada. Porque hay gente que dice, la tengo aspirada. Sí. Pero en los casos de medicamento ocurre algo específico, ¿no? Y es que el medicamento, y existe el mito todavía de que yo puedo utilizar un medicamento
después de un mes, después de 2 meses, que no me pasa nada. No, es posible que el medicamento no le ocurre nada, y contó con suerte que no le ocurre nada. Pero generalmente los medicamentos con el tiempo se van degradando y me van formando unos compuestos de degradación que pueden ser tóxicos para la salud, ¿no? Entonces, si en mi etiqueta dice 24 meses, son 24 meses, no 24 meses un día, 24 meses 2 días. ¿Por qué? Porque son unos estudios de estabilidad que se han hecho previamente y me dieron como resultado que después de 24 meses el medicamento ya no cumple la misma función. Me toca ahora ir a necesitar. Es que la insulina cristalina, por ejemplo, hay personas que se aplican 4, 5 y eso es que tienen ya 1000 dosis, entonces les dura hasta 4 o 5 meses. Hago claridad de algo, ¿no? Le estoy hablando de mis insulinas, Lantus apidra, ¿sí? De mis insulinas. No sé las otras insulinas porque cada uno tiene su estabilidad, cada uno maneja su estabilidad, entonces les hago claridad, ¿no? Mis insulinas, ¿sí? ¿Para más preguntas? ¿Opiniones? Este tipo de charlas, este tipo de cosas también se las hacen a los pacientes. Nosotros dentro del manejo de la insulina tenemos un programa de soporte a pacientes, ¿cierto, Juan? Hay un programa de soporte a pacientes que se hace por un tercero, que se encarga la educadora de enseñarle al paciente hasta cómo calibrar el glucómetro, ¿sí? Le enseñan, encuentra uno cosas como que la gente llega, coge la insulina y la pone al lado del congelador, o la pone encima de la nevera en una parte donde llega cosas súper calientes, ¿sabes que eso sí estaba refrigerado? Le dicen a uno, ¿sí? Le enseñan nutrición, ¿cierto? Le hacen controles de insulina, llevan un libro donde van poniendo sus avances diarios de cómo llevan pues con el glucómetro, ¿cierto? Cómo va su azúcar, tienen llamadas permanentes, líneas 24 horas con las enfermeras, y esos programas a pacientes son los que nosotros estamos haciendo con las EPS, pero nosotros directamente con los pacientes nos metemos. Por eso lo hacemos por intermedio de un tercero, porque queremos que la gente sí tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿cierto? Y con una buena adherencia a un tratamiento, ¿qué se hace? Cuidamos también los recursos de salud, cuidamos también los recursos del paciente y sobre todo la salud de las personas, ¿sí? Porque una insulina mal puesta o a destiempo, que no saben los errores que puede traer. Además le enseñan a manejar también en el caso de nosotros, el dispositivo. Muchos de los reclamos que yo recibo es porque hay pacientes que hasta el ClickStart, que es para inyectar el cartucho, lo rompen, lo parten en dos, que uno no sabe cómo lo parten en dos. Esto, el selector de dosis, eso tiene un resorte por dentro, lo daña, entonces dice que el equipo está bloqueado. Hay muchas condiciones específicas para el manejo, quiere decir, hay casos en que yo no puedo seleccionar si tengo la aguja colocada. Todo eso se lo enseñan las educadoras. Y generalmente de la planta de Alemania me responden, no, es que el paciente hizo una mala manipulación del esfero. Otras veces, la insulina me colocó roja. Claro, no se cambian la aguja, comienza a meterse eritrocitos por ahí, lo que contamina. Se les llena de sangre la insulina y contaminan la insulina. Y dicen es que se les puso roja. O se aplican siempre la misma parte, entonces les enseñan tan fácil cómo tiene que ser subcutáneo y qué parte debe ser y cómo debe ir intercambiándose. Les cuento que las charlas son, la última que tuve la oportunidad de, pues que fueron las educadoras, le hicimos con 12 pacientes, 20 pacientes de diferentes partes, venía gente de Aveiva, venía gente de Mutatá, venía gente de mucha parte, y fue increíble las preguntas que hacían de desconocimiento. Decían, es que yo puedo quedar ciego, a mí me pueden cortar eso, y les digo, no, una mala utilización de la insulina es la que le puede generar esos eventos. Y la gente es feliz preguntando porque salen mejor dicho, quedan con una visión muy distinta de su enfermedad, ¿sí? Y del manejo. Si tienen pacientes ustedes en los hospitales, pueden hablar con pacientes pues, con insulinas que deseen. Nosotros tenemos educadora en el oriente, ¿cierto?
o se pueden comunicar con competitividad de acá y podemos hacer de pronto algunas charlas que puedan ir a los hospitales, la educadora y hacer alguna... Pues, nosotros no nos metemos, nos traen que nosotros con el laboratorio no podemos meternos directamente con el paciente, pero ustedes a través de COAN, ¿cierto? Sí podemos nosotros hacer un acercamiento con nuestro tercero. ¿Listo? Queda abierto entonces. Muchas gracias. ¿Qué tal la charla? Muy buena. ¿Se valió la pena? ¿Sí o no? ¿Valió la pena nuestro debate? Mira desde por allá. Era para que le sacaran el humo. Ok, muchas gracias.